Comenzamos con todos los pormenores de las noticias en tu canal, El Faro Informativo. Igualmente, buenos días a la alta comisionada, la saludamos en su regreso a Ginebra y confiamos en su exitosa labor. Señor presidente, señora alta comisionada, esta actualización oral que acaba de presentar fue mandatada por resolución 4520. Bien, mis amigos, y estas son las noticias de hoy de Venezuela, noticias del momento. Y como siempre, mis amigos, los invito para que se queden ahí conectados con nosotros hasta el final del video y se enteren de la mejor información y nos dejes todos tus comentarios de lo que piensas de la noticia. Y comenzamos con una información importante del país de Venezuela. La reacción del gobierno de Nicolás ante el reporte de los derechos humanos de Bachelet en la ONU. La alta comisionada ha denunciado este jueves que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en el país de Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás había anunciado acciones contra la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que reiteró sus denuncias sobre violación de las garantías políticas de ese país, especialmente con miras a las próximas elecciones regionales. Tras los cuestionamientos hechos por la directora de esa oficina, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la administración venezolana rechazó esas declaraciones en un comunicado y advirtió además que tomará medidas por lo que ha considerado que es un reporte desbalanceado y cargado de afirmaciones sesgadas. Promovida por un reducido grupo de países miembros de este Consejo que mantienen abultados expedientes de graves violaciones de los derechos humanos y aprovechan cualquier oportunidad para crear distracciones y ver siempre la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el ojo propio. El gobierno someterá a revisión la relación con la oficina y la próxima renovación de la Carta de Compromisos que suscribieron las partes en el 2019 y que fue renovada este año, ha informado la Cancillería. El documento oficial ha señalado que es muy preocupante que la alta comisionada ceda ante la presión de actores antivenezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de toda la verdad, haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideológicas como hechos, se estaría indicando en el comunicado oficial venezolano. Reiteramos nuestro firme rechazo a la imposición de resoluciones contra países soberanos en este Consejo, y más aún cuando no cuentan con el consentimiento del Estado concernido. La promoción y protección de los derechos humanos debe basarse en los principios de la cooperación y el diálogo genuino. En el informe de Michelle Bachelet presentaba 66 casos de intimidación a periodistas y opositores. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares. El gobierno de Nicolás, sin embargo, habría indicado que lamenta y rechaza las desacertadas declaraciones, por lo que también anunció que revisará la relación con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo. Su desbalanceado reporte es emitido por mandato de una politizada resolución del Consejo de los Derechos Humanos, promovida por el gobierno del país estadounidense. Es clara la violación a las normas y principios que rigen el tratamiento de los asuntos de los derechos humanos, habría enfatizado el documento. Aseguró también que Venezuela aspira a mayor rigor y objetividad por parte de la alta comisionada y sus equipos técnicos, pues considera que los señalamientos de Bachelet son infundados, a pesar de la presencia de la oficina en el terreno y de los últimos mecanismos de diálogo insistentes en el Estado venezolano. La información que maneja la alta comisionada no dista mucho de la que difunden los gobiernos y medios que aspiran a un escenario de violencia en el país de Venezuela. Han insistido de la labor de este Consejo de conformidad con la resolución 60-251 de la Asamblea General. En tal sentido, la labor de este Consejo debe estar orientada a garantizar la universalidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos y a eliminar toda politización. 24 horas de información en El Faro Informativo. La República Bolivariana de Venezuela toma nota de las preocupaciones expresadas por la alta comisionada en su actualización oral, a las cuales ofrecerá respuesta detallada en su debida oportunidad. Lamentamos que esta presentación oral carezca una vez más
además del balance necesario, presentando información no verificada que alimenta la campaña mediática contra mi país. El panorama en el país de Venezuela. En una presentación sobre Venezuela ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, Bachelet sacó a relucir las represalias que toma el ejecutivo del presidente venezolano Nicolás Maduro contra aquellos que se atreven a colaborar con organismos internacionales. Incluso se estaría tratando de la ONU. La alta comisionada aportó datos adicionales sobre las múltiples violaciones que ocurren en el país venezolano, entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición. Una misión de la ONU que denunció en septiembre del año pasado crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Alertó también sobre nuevas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a personas en custodia. Preocupa a Venezuela que la alta comisionada presente hechos y circunstancias que no han sido debidamente comprobados con las autoridades venezolanas, a pesar de la presencia de la oficina en el terreno y de los mecanismos de diálogo existentes con el Estado venezolano. Marta Baliñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, también presentó ante el Congreso de los Derechos Humanos una actualización de su trabajo en ese país. La misión también continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en el país de Venezuela, ha dicho Baliñas, esperando presentar conclusiones sólidas en septiembre de este año y en el 2022. Así de claro como lo están escuchando, mis amigos, continuamos con más de toda la información. De hecho, actualmente está en curso un diálogo entre los funcionarios de la oficina y representantes del Estado, incluyendo directivos de la policía venezolana, para garantizar el apoyo técnico en el fortalecimiento de las labores policiales en materia de derechos humanos. El presidente Nicolás, quien tachó entonces el informe como plagado de falsedades, expresó el miércoles su más firme rechazo a las falsas acusaciones de la misión. Una vez más se vierten señalamientos carentes del más mínimo sustento a partir de matrices mediáticas y sin contacto directo con la realidad del país. Fustigó el texto difundido por la Cancillería en el que reitera su voluntad de seguir cooperando con el Consejo de los Derechos Humanos. El embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, ha denunciado más temprano un circo mediático que pretende hacer de los derechos humanos un arma para continuar agrediendo el nombre de Venezuela en el mundo, mis amigos. Esto cada vez se pone más interesante. Con relación al acceso a los servicios básicos, a la lamentable desaparición física de migrantes venezolanos y a la depresión del salario mínimo que inquietan a la señora alta comisionada, el gobierno bolivariano de Venezuela se permite recordar el contenido del informe preliminar de la relatora especial sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, señora Alena Duhan, que recientemente visitó mi país y que es contundente sobre los perversos efectos de las ilegales sanciones. Más información en El Faro Informativo. Presten mucha atención, mis amigos, a toda esta información porque resulta que el gobierno norteamericano ha reiterado que no van a negociar con el presidente de Venezuela, Nicolás. Todos los diálogos con el dictador de Venezuela quedan completamente descartados, ya que Nicolás sigue incumpliendo con los derechos humanos del pueblo venezolano y quien además es acusado por narcotráfico y otros delitos a nivel internacional, señores. Así como lo están escuchando, ya los principales grupos opositores venezolanos están desconociendo la autoridad del régimen y han dicho que están abiertos a dar la firma final para que el país estadounidense intervenga militarmente al régimen. Señores, este puede ser el último año de que Nicolás se encuentre en el Palacio de Miraflores, ya que la situación en el país es bastante crítica. Ya se han agotado los recursos como el agua y la gasolina y por lo tanto la comunidad internacional, al ver todas estas declaraciones de la gente de Venezuela, han decidido ordenar una reunión con el país norteamericano para dar una firma final, la cual autorice definitivamente una inminente intervención militar a Venezuela. El pueblo deberá estar preparado ante cualquier nueva decisión que se tome desde el país norteamericano. El régimen chavista, que raramente publica estadísticas del devenir del país, culpa a las sanciones estadounidenses de que desde 2014 Caracas haya perdido el 99% de sus ingresos en divisas, fundamentalmente obtenidas a través del petróleo. Maduro es presidente desde 2013. El gobierno ruso también se ha pronunciado con una advertencia hacia el país estadounidense, quien le ha dicho a Mr. Don que deberá eliminar inmediatamente todas las sanciones unilaterales impuestas para bloquear la actividad económica en el país caribeño, señores. Continuamos con más información. Nicolás Maduro reconoce el desastre económico en el que se encuentra Venezuela. Entre 2014 y 2019
Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. Porque Nicolás se enfrenta a una serie de cargos. Está acusado este señor por muchas cosas, pero lo que más preocupa en todo esto ahora mismo es el nexo que este tiene con los del Hezbollah, ya que varios analistas se han reunido y han concluido que lo único que se puede hacer contra todo ese problema es el uso de la fuerza militar. Estaría creciendo cada vez más la preocupación por las alianzas entre los del Medio Oriente y la dictadura de Nicolás en Venezuela. Una comisión habría analizado todas las posibles amenazas que existen con este vínculo y han coincidido que la única respuesta contra todo esto es la fuerza militar, señores. Así de clarito, mis amigos, como lo están escuchando. No se estaría hablando de negociaciones ni nada por el estilo. De lo que se está hablando realmente es que con esas personas de esta ideología errónea y que ven el mundo con otros ojos, sobre todo al país norteamericano y a la democracia, el país estadounidense para ellos es un imperio el cual ellos deben derrotar, y sus prácticas contra la democracia la hacen de una manera bastante violenta, y con eso la verdad no se puede negociar. No hay manera de cerrarle la entrada por el occidente y rodearlos. También a los del Medio Oriente hay que cambiarles su forma de pensar. Desde hace meses, la ciudadanía venezolana apenas tiene acceso a gasolina, a pesar de encontrarse el país sobre las mayores reservas de petróleo del mundo. Esta nueva escasez agudiza la falta de múltiples bienes de consumo a los que ya de por sí es difícil acceder. La supuesta cooperación de Teherán y Caracas no es más que un operativo que han impuesto los del Medio Oriente, y esto lo está aprovechando el señor Nicolás para continuar en el poder. Ellos esparcen tanto su ideología que han llegado ya incluso a Latinoamérica. El problema no solamente está en que está muy cerca del país norteamericano, sino que la ideología se está pasando por toda América Latina. Que esto es solamente una estrategia del Medio Oriente para estar más cerca del país estadounidense, tener así una ventaja geopolítica. Mientras tanto, no solamente el país canalero, se están realizando investigaciones, sino también en Colombia, Brasil y en muchos otros países, porque esto es algo que le preocupa realmente al país estadounidense. El informe de Atlantic Council sostiene que los del Medio Oriente y los de Hezbollah han ayudado a convertir a Venezuela en un centro de convergencia del crimen organizado transnacional. Ellos tienen un modelo muy multifacético, tienen actividades legítimas como partido político y medios de comunicación, pero se mezclan también con actividades prohibidas, incluyendo la venta de mercancía ilícita y el lavado de dinero. Hay maneras para luchar contra el régimen de Nicolás y los del Medio Oriente en lo que respecta a la venta de mercancía ilícita, tal como lo hace la DEA, lo hace el Comando Sur y lo hacen muchos a los cuales tienen respirando en la nuca, pero para la ideología de los del Medio Oriente no hay manera de evitarlo, solo deteniéndolos, mandándolos para su casa, para sus territorios, educándolos y cambiándoles esa forma de pensar, pero para eso se utilizaría el uso de la fuerza, para que se vayan. Aquí eso es impredecible. Información de último momento en El Faro Informativo. Continuamos con más noticias internacionales y seguimos con una noticia importante del país estadounidense. Esta es la hoja de ruta de Mr. J hacia la casi normalidad del país estadounidense. Dentro de los planes de Mr. J está tener vacunas para toda la población para finales del mes de mayo, reabrir escuelas y apuntar a un 4 de julio relativamente normal. El presidente norteamericano Mr. J prometió este jueves en un discurso a la nación un día de la independencia del 4 de julio marcado por barbacoas y celebraciones en grupos pequeños, con el que el país empezará a dejar atrás la pandemia que ha cambiado el mundo. Estas son las claves de la hoja de la ruta dibujada por el líder estadounidense hacia esa casi normalidad. Mr. J ordenó a todos los estados, territorios y tribus del país que a más tardar el 1 de mayo eliminen las restricciones que rigen para ciertos grupos y que habrán turnos de vacunación para todas las personas mayores de edad, una medida que por el momento solo se ha implementado en Alaska. Todos los estadounidenses adultos serán elegibles para recibir una vacuna a más tardar el 1 de mayo, mucho antes de lo previsto. Déjenme ser claro, esto no significa que todo el mundo podrá vacunarse de inmediato, sino que quiere decir que podrían ponerse a la cola, ha dicho el presidente. Aunque no fue un nuevo anuncio, Mr. J también recordó que gracias a los contratos suscritos con las 3 farmacéuticas con vacunas autorizadas en el país estadounidense, Moderna y Johnson, para finales del mes de mayo, el gobierno habrá recibido suficientes dosis para toda la población. El mandatario estadounidense también marcó esa fecha en el calendario tras el último acuerdo de compra de 100 millones de vacunas más de Johnson & Johnson para absorber tanto la llegada masiva de vacunas como toda la población que será elegible para recibirlas. Mr. J anunció un incremento de centros de vacunación y de vacunadores. El gobierno activará a otros 4,000 soldados para la campaña de vacunación que se unirán a los 2,000 militares ya desplegados, y además autorizará como vacunadores a dentistas, veterinarios, podólogos, optometristas o parteras, entre otros profesionales sanitarios. Las farmacias que administrarán vacunas
pasarán de 10.000 a 20.000 en todo el país. Los centros de salud comunitarios pasarán de 250 a 900 y el gobierno doblará los 600 macrocentros de vacunación que actualmente operan con militares u otras agencias federales. Puedes conducir hasta un estadio o un estacionamiento, recibir una inyección sin nunca salir del vehículo y regresar a casa en menos de una hora, aseguró el mandatario. En paralelo a la campaña masiva de vacunación, Mr. J aseguró que cumplirá sus promesas de que la mayoría de escuelas pueden reabrir sus puertas para finales del mes de mayo y lo marcó como una prioridad fundamental que irá acompañada de cuantiosos fondos gracias al rescate económico recién aprobado. Sí, mis amigos, esta es una información importante para la gente del país estadounidense. Al ritmo actual de vacunación, las proyecciones apuntan a que el 70% de la población podría haber recibido al menos una inyección para el 4 de julio, Día de la Independencia, por lo que las medidas anunciadas hoy por Mr. J podrían acelerar esa cifra. A sabiendas de eso, Mr. J quiso poner en la mente de los estadounidenses ese horizonte del 4 de julio, una de las fechas más especiales del año en el país. Hay muchas posibilidades de que usted, su familia y amigos puedan reunirse en el jardín trasero de su vecindario y hacer una comida al aire libre o una barbacoa y celebrar el Día de la Independencia. Eso no significa grandes eventos con muchas personas juntas, pero significa que un grupo pequeño podría reunirse, aseguró. Eso hará, añadió, de este Día de la Independencia algo verdaderamente especial, donde no solo conmemoraremos nuestra independencia como nación, sino que comenzaremos a marcar nuestra independencia de vida. Señores, esa es una información importante del país estadounidense, mis amigos. Bueno, y hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Una vez más, gracias por estar ahí conectados con nosotros. Los invito, como siempre, para que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación para que siempre se mantengan informados de las mejores noticias. Le des like y nos dejes todos tus comentarios sobre lo que piensas de todas las noticias. Gracias y chao, chao.